Y saludamos a la doctora Paola Holguín del Congreso de nuestro país por Antioquia. Doctora Paola, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor Ignacio, un saludo para usted, para todo el equipo que nos cogió la noche y los televidentes a esta hora. Recuerde que siempre le regalo el doctor. A mí ese doctor me suena tan raro. En cambio, usted sí es toda una congresista. Congresista, usted fue una de las demandantes ante el Consejo Nacional Electoral de todas estas irregularidades. ¿Ustedes qué encontraron para ir hasta el punto de hacer esta demanda? Varias cosas importantes. La denuncia que yo instauré en la comisión de acusaciones tiene que ver con financiación indebida, violación de topes de campaña, falsedad en documento público y falsedad procesal. Eso se da por varias razones. Uno, por las declaraciones del hijo de Gustavo Petro en su momento. Él habló sobre la posible financiación del hombre Malboro, luego se conoció de dineros de una persona vinculada a narcotráfico en Casanare, pero adicionalmente empezaron a salir posteriormente una serie de elementos que no fueron registrados en la campaña, como el pago a testigos electorales, los pagos de una empresa SADI de Bucaramanga, temas de publicidad, los cheques que no reportaron del abuso y de FECODE. Entonces, este ha sido un proceso que se inició no por la oposición, sino por declaraciones de miembros de la familia de la campaña del propio Gustavo Petro. Y a partir de todos estos elementos es que se ha ido alimentando la denuncia que yo interpuse en la comisión de acusaciones en agosto de 2023. Senadora Holguín, usted acaba de mencionar, entre otras cosas, por ejemplo, los dineros de la USO y de FECODE, que los llevó a la comisión de acusaciones, pero que hoy hacen parte también de ese pliego de cargos que fue formulado y que hace parte de los 5 puntos específicos que está investigando el CNE. Las pruebas, los documentos que usted tiene, ¿son los mismos que está manejando el Consejo Nacional Electoral? Seguramente son iguales y si no, en su momento el Consejo Nacional Electoral tendrá que compulsar copias a la comisión de acusaciones. De hecho, las más de 300 páginas del escrito que da apertura a la investigación, yo los remito también a la comisión de acusaciones, porque aquí hay una cosa importante. Hay tres entes independientes que están siguiendo investigaciones a personas distintas por procesos similares. Uno es el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de hacer la investigación a la campaña. Él es competente para hacerlo, como lo ha ratificado en varias ocasiones el Consejo de Estado. Otros son los procesos que se están surtiendo en la comisión de acusaciones contra el presidente y la vicepresidente, que son la fórmula que se financió con esta campaña. Ellos, siendo aforados, son investigados, es por esta comisión, y las investigaciones que sigue la Fiscalía General sobre integrantes de la campaña, sobre familiares de Gustavo Petro que no son aforados y están en justicia ordinaria. Son procesos de entidades distintas, similares, pero que se dan en estas entidades es por el tipo de competencia. Senadora Paola, esta decisión del Consejo Nacional Electoral pues ha traído diferentes opiniones, pero me quiero ir para las que apelan a que realmente se está sobrepasando el Consejo Nacional Electoral. Hablemos de cuáles son esos alcances que tendría esta decisión que involucra al presidente Gustavo Petro en esta investigación y que también involucraría entonces al presidente de Ecopetrol. ¿Qué se espera que suceda entonces con esta investigación? Varias cosas. La primera es, como lo ha dicho el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral tiene plena competencia para investigar las campañas, incluidas las campañas presidenciales. Así lo hizo con la campaña de Ernesto Samper en 1997, con la campaña de Santos, las dos campañas 2010-2014, con la campaña de Iván Duque, siempre ha investigado. Recordemos que en el caso de la campaña de Ernesto Samper formularon cargos, hubo orden de captura y estuvo privado de la libertad del gerente de esa campaña. En ese momento fue por financiación indebida y por una violación de topes como de 7 millones de pesos
También se surtió investigación de la campaña de Santos. Recordemos que ahí también hay personas privadas de la libertad por la financiación de Odebrecht. En la de Duque no se encontró nada y ahora está la de Gustavo Petro. Entonces, un primer tema que hay que aclarar es que siempre el Consejo Nacional Electoral ha tenido la competencia para investigar las campañas. Han estado varios gerentes capturados y privados de la libertad por faltas en las campañas electorales. En este caso, por ejemplo, el actual presidente de Ecopetrol tendría que responder como gerente de la campaña de Gustavo Petro. Pero además recordemos que el proceso contra la campaña de Samper también fue a la comisión de acusaciones en su momento. ¿Qué diferencia hay en el caso de Samper frente al caso de Petro? Que cuando se surtió el caso de Ernesto Samper, la Constitución de Colombia no contemplaba que la violación de topes de campaña daba pérdida del cargo y pérdida de investidura. Este que es el artículo 109 de la Constitución, que fue modificado hace poco, no estaba vigente para la campaña de Ernesto Samper. Pero en ese tema hay que ser claros. Tiene toda la competencia el Consejo Nacional Electoral. Llama la atención la postura de Gustavo Petro ahora porque él mismo, cuando fue candidato, cuando era congresista, pedía y exigía que el Consejo Nacional Electoral investigara las campañas de Santos y de Duque y efectivamente el Consejo Nacional Electoral las investigó. Senadora Holguín, me voy a quedar en esa misma línea, pero yéndome un poco más hacia atrás. ¿Cuáles eran sus pretensiones cuando presentó esta denuncia en la Comisión de Acusaciones? Y le hago la pregunta de la forma más honesta posible. ¿Usted buscaba tumbar al presidente Gustavo Petro? Aquí hay varias cosas importantes. De hecho, a mí me parece muy inapropiado hablar de tumbar. Yo soy congresista y soy funcionaria pública. Nosotros tenemos la obligación, cuando conocemos de presunta comisión de delitos, de denunciar. Es una obligación. Yo lo hice así. Yo no tengo la competencia para dirimir si él es culpable o no y si tiene que perder o no la investidura. Yo lo que he hecho es denunciar, aportar pruebas y serán las autoridades competentes las que tomen las decisiones finales sobre la responsabilidad de Gustavo Petro y Francia Márquez Roa y las demás personas involucradas, en este caso sobre la campaña. Pero en este orden de ideas, senadora, pues realmente la responsabilidad recaerá sobre el gerente de esa campaña, porque es que cuando uno está en campaña, la logística es bien compleja. Y entonces esta responsabilidad tendrá que caer en alguien. Pero no solo sobre el gerente, porque acá los beneficiados fueron pues los que ganaron la elección violando los topes de campaña. Y yo quiero recordar que en eso es taxativa el artículo 109 sobre la pérdida del cargo y pérdida de investidura. De hecho, no importa si el candidato o la persona sabe o no que se violaron los topes. En eso la Constitución es clara. Lo que hay que estipular es si hubo o no violación y la consecuencia es que se tiene que perder el cargo y la investidura. Senadora, ayúdame a entender algo procedimental. Usted acudió directamente a lo que es el juez natural del presidente de la República, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En este momento lo que estamos hablando o lo que ha sido noticia estos días ha sido la determinación del Consejo Nacional Electoral, que eventualmente dentro de las opciones que tiene es escalar, si llega a encontrar las responsabilidades, el caso, a la Comisión de Acusaciones. Se van a encontrar esos dos casos, el que presenta el Consejo Nacional Electoral y el suyo. ¿Qué opera ahí? ¿Se juntan, se fusionan en uno solo? ¿Son dos casos diferentes? ¿Pueden fallar a favor de uno pero en contra del otro? ¿Qué va a pasar? Aquí hay una cosa importante y es cada autoridad tiene una competencia diferente. El Consejo Nacional Electoral tiene competencia sobre la investigación de la campaña, las personas involucradas con la campaña que no sean aforados. En la Comisión de Acusaciones estamos haciendo la investigación sobre los aforados. En algún momento debería pasar y tiene que pasar que el Consejo Nacional Electoral, si encuentra que hay responsabilidad de Gustavo Petro o si encuentra que se violó el tope de campaña, pues lo que le correspondería sería compulsar copias a la Comisión de Acusaciones. Igual si no lo hacen, pues yo, que soy demandante en la comisión, puedo aportar ese tipo de pruebas nuevas.
Lo mismo pasó en su momento en la Fiscalía, en octubre del año pasado, cuando se estaba surtiendo el proceso contra Nicolás Petro, al encontrar el fiscal que se hablaba de una posible financiación indebida o de una financiación no reportada de la campaña de Gustavo Petro, ellos compulsaron copias en octubre del año pasado de esos expedientes a la Comisión de Acusaciones. Son procesos que son muy similares, pero son distintos, es por quién tiene la competencia sobre qué. Y aquí hay otra cosa. La Comisión de Acusaciones hace la investigación, presenta un informe. Ese informe lo tiene que votar la plenaria de la Cámara, pero después ese informe tiene que ir a quien es el que finalmente juzga, que es el Senado de la República, que fue como sucedió, por ejemplo, en el caso del señor magistrado Sabas Pretel en su momento. ¿Se va a alguna comisión o directamente a plenaria del Senado? De la Comisión de Acusaciones debe ir a plenaria de Senado. A plenaria de Cámara y luego se remite a la plenaria del Senado. Senadora, cuando el presidente Gustavo Petro se da cuenta de que ya está vinculado entonces formalmente a esta investigación, pues empieza a hablar aún más fuerte diciendo que el golpe blando pues ya se consolidó y que definitivamente es un golpe de Estado. Llama a las calles nuevamente pues a sus electores. Frente a eso, ¿usted qué advierte? ¿Hay un irrespeto entonces a esa línea de investigación o definitivamente pues él no quiere hacer caso por ningún lado sobre estas investigaciones que son legítimas, investigaciones que aún todavía pues no han dado un resultado final? Aquí hay en mi tierra hay un dicho y es: si se escama es porque es pescado. Y aquí hay una cosa clara y es: desde el primer momento donde se empezó a hablar de estas demandas, de estos procesos en la Fiscalía, en la Comisión, en el Consejo Nacional Electoral, Petro ha venido repitiendo el discurso del golpe blando. Eso se conoce como el lawfare, que es simplemente utilizar la justicia como arma política, politizar la justicia, usarla. Y eso es lo que él está haciendo y provocando una grave tensión institucional, porque Petro permanentemente está atacando a las ramas del poder, a los medios de comunicación, a todo el que no piense como él, a todo el que no esté de acuerdo con lo que él propone. Nosotros lo hemos visto cuando desde el Consejo de Estado, desde la Corte Constitucional o desde la Fiscalía o desde la Procuraduría, se dice algo en contra de su gobierno, de su campaña, pues él inmediatamente sale a atacar y a deslegitimar esos entes. Lo mismo ha hecho con el Congreso cuando no le aprueban las leyes, dice que nosotros los congresistas somos unos mafiosos, unos paramilitares, o con los medios cuando le dice a las periodistas muñecas de la mafia. Ese es un modus operandi de Gustavo Petro, que habla muy mal de él como presidente. Primero porque él tiene que entender que él ganó, pero la Constitución no perdió. Colombia, la Constitución sigue vigente, el Estado de Derecho sigue vigente, y nosotros lo que tenemos que garantizar y mantener es esa Constitución, el Estado de Derecho, la democracia, los pesos y contrapesos, y pues él y las personas que están involucradas tendrán que defenderse ante las distintas autoridades competentes. Pero mal hace él cuando trata de legitimar la institucionalidad para evadir sus responsabilidades frente a la justicia. Senadora, creo que no se ha completado una semana desde que salió la carta para esa invitación del acuerdo nacional. Con el ambiente como está hoy, definitivamente este acuerdo nacional entonces ni siquiera despega. Pero espere, conceptualicemos. Ese acuerdo nacional era para bajar el nivel verbal en el que estamos, claro, en el ataque verbal. El primer punto de los acuerdos era ese: desescalar la violencia política que se tiene. Verbal, sí. Señor. Y entonces, pero salen con esto y el presidente ya se contradijo desde ayer, porque sí, ayer exacto. se regó contra todo el mundo. O sea, este acuerdo como que arrancó en reversa. Lo que pasa es que ellos desde el comienzo han hablado de un gran acuerdo nacional, pero estos 2 años han puesto en evidencia que es imposible el acuerdo por varias razones. La primera, porque el presidente y su gobierno permanentemente deslegitiman a quienes no piensan como ellos dos. Es un gobierno que todas las decisiones las basa en su radicalismo, en su fundamentalismo ideológico, en su radicalismo ideológico. 3, ha demostrado abiertamente que es un gobierno sumamente sordo, que con ellos es imposible el diálogo. Entonces yo siento
que todo este tiempo ese llamado al acuerdo nacional no ha sido nada distinto a unas digamos que a unos distractores para tratar de vender la imagen en Colombia, en la comunidad internacional, de un gobierno conciliador que en realidad no lo es. Es un gobierno que permanentemente ataca, radicaliza, todo el tiempo está llamando a las calles y hay unos temas muy peligrosos que deberíamos analizar y es las últimas directivas de la Fiscalía General de la Nación limitando el accionar de la fuerza pública, tratando de evitar que puedan ser judicializadas las personas que promoviendo la llamada protesta social terminen en violencia, vandalismo y terrorismo. Entonces a uno le surge una serie de preocupaciones cuando ve que el gobierno cada vez se radicaliza más, cada vez invita más a la calle y a movimientos que podrían desencadenar en lo que ellos en su momento llamaron estallido social que los llevó al poder y que fue una suerte de combinación de terrorismo urbano de mediana y baja intensidad y que la fiscalía por su lado pues les va haciendo la tarea en la medida en que va facilitando que esto se pueda presentar sin que puedan ser judicializados. Senador Holguín, yo le iba a hacer otra pregunta y se la planteo porque creo que hay forma de relacionarlas. Le iba a contar, a él se le han aprobado en el Congreso de la República aproximadamente 13 reformas entre proyectos de ley, actos, incluyendo presupuesto nacional, plan de desarrollo, etcétera y demás. Pero se insiste con la narrativa de no me dejan gobernar. Le iba a hacer esa pregunta, sin embargo, usted me llevó al campo del orden público. Senadora, nos tiene el presidente hablando de golpe blando, nos tiene hablando de estas investigaciones y mientras tanto en Cauca y en Arauca vemos que está desbordada la situación de violencia. Y mientras tanto nosotros cubriendo noticias de lo que él evalúa o lee es el comportamiento de la institucionalidad. ¿Qué está pasando entonces en el país? ¿No lo están dejando gobernar? ¿No está gobernando? ¿Nos cooptaron los violentos? ¿Qué lectura hace usted? Aquí hay una cosa muy importante que usted acaba de señalar y es algunas cosas él ha logrado pasar en el Congreso. Lo que pasa es que la postura de Gustavo Petro es todo o nada. A él nada, para él nada es suficiente. Tiene que hacerse todo lo que él manda y eso no funciona así en una democracia donde hay pesos y contrapesos y donde hay Estado de Derecho. Dos, él todo el tiempo está radicalizando, polarizando y tratando de incentivar la violencia. Y es bien particular porque, como usted señala, mientras hace eso, ha ido debilitando a la fuerza pública, le ha ido quitando capacidad operativa a través de la mal llamada paz total, la seguridad humana, la cantidad de mesas que tiene abiertas con estructuras criminales, los ceses bilaterales y nosotros lo que vemos es que las estructuras criminales cada vez van copando más el territorio. El Clan del Golfo, el ELN y la FARC hoy casi que han duplicado el control o los municipios que están bajo control de este tipo de estructuras. Nosotros hoy regresamos a cifras de delitos de alto impacto que no veíamos hace décadas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 330 secuestros. Hace más de una década Colombia no tenía una cifra tan alta. Hay un crecimiento de la extorsión. Otra vez estamos viendo los bloqueos permanentes de las carreteras, cómo marcan y queman buses, camiones, el transporte público. Nosotros estamos regresando a una situación crítica de seguridad. De hecho, en eso fue muy certero y lo demostró con cifras el presidente de FENALCO en el Congreso Nacional. Nosotros hoy retrocedimos 3 décadas en las cifras y en el tema de seguridad en el país. Y ojo que todo puede estar encadenado. Un agente de la policía en mala situación ayer en la Universidad Nacional. O sea, cada vez que pasa algo hay pesos y contrapesos, como usted lo dice, pero entonces es llamado a las marchas. A las marchas llaman los unos, llaman los otros. A la revolución. ¿Eso está bien en un presidente hacer esto? Yo sé que usted me va a decir que no. Entonces, ¿qué sigue a continuación en este tiempo que le resta al mandato del presidente Petro? Nosotros estamos muy preocupados y aquí yo quiero establecer una diferencia.
porque uno no puede decir es que unos y otros llaman a las marchas, es que las marchas y la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero no es un derecho absoluto. Por eso la Constitución es clara cuando dice que tienen que ser pacíficas. El derecho del manifestante nunca está por encima de los derechos de los demás y la protesta no debe llevar a violencia, vandalismo y terrorismo, que son delitos que están contemplados en el Código Penal en Colombia. Entonces ahí hay que establecer una diferencia. Y dos, yo tengo una enorme preocupación y es que lo que uno siente es que en estos 22 meses de gobierno que quedan, seguramente se van a radicalizar más, van a tratar de fomentar más la violencia y ojalá estemos equivocados muchos que estamos pensando que parte de la estrategia del gobierno y de Gustavo Petro puede ser llevar a Colombia a un estado de excepción vía violencia para tratar de burlarse de la Constitución y la ley. Lo que usted dice es llegar a ese estado de excepción para que el presidente se pueda reelegir, pero las condiciones no las tiene. Es casi, o sea, según nuestras leyes y todo, ya no le da tiempo ni puede hacer ningún cambio. ¿Quién sería ese que pueda seguir? Lo que pasa es que ahí viene el punto clave que usted señala y es, uno ve en el gobierno, en el presidente, en su bancada, un afán por buscar la reelección o perpetuarlos en el poder. No es gratuito que él permanentemente esté diciendo yo estoy hasta aquí hasta que el pueblo quiera. No es gratuito que hable de constituyente, no es gratuito que hable de temas de constituyente primario, de asambleas permanentes. Toda esta narrativa tiene un objetivo y es permanecer en el poder. Y aquí hay otra cosa importante, y es, nosotros cometemos un error cuando leemos lo que Petro dice en clave democrática. Nosotros como demócratas decimos, no tiene tiempo, es que la Constitución establece que una Asamblea Nacional Constituyente tiene estos y estos requisitos, tiene estos y estos tiempos. Es que ellos nada lo piensan de acuerdo al marco constitucional y legal. Por eso han buscado tantas vías, por eso en un momento dijeron, no, es que el preámbulo del Acuerdo de La Habana nos faculta para hacer una constituyente sin tener que pasar por el Congreso. Luego, cuando Santos y varios negociadores les dijeron que eso no era cierto, dijeron, no, entonces eso puede ser a través del acuerdo con el ELN, porque ahí hay una mesa paralela, los temas de la mesa ciudadana son muy similares, por no decir iguales, a los que Petro tiene en la constituyente, y cada acuerdo, así sea acuerdo parcial de esa negociación, es vinculante. Isabel Zuleta habla de un proyecto o de un acto legislativo para la reelección, entonces ellos están haciendo lo que acostumbran a hacer, combinando las formas de lucha. Y están pensando en una permanencia en el poder, seguramente por fuera del marco constitucional y legal. Voy a leerle aquí algo así rapidito, a ver si usted me deja que yo hable de su apellido. Pizarro, Dávila, López, Corcho, Cabal. ¿Será que podemos meter en este listado a Holguín? Porque es que las próximas elecciones, yo estoy muy convencido que estamos a puertas de tener una mujer presidenta en este país. ¿Está usted en esa línea? Pues yo voy a hacer todo el esfuerzo y ahí los colombianos, mi Dios, serán los que definan lo que va a suceder. Yo tengo una ventaja y es, yo desde los 4 años dije que quería ser presidente, llevo 46 años en este proceso y a mí no me obsesiona el cargo. Y de hecho yo le he hecho un llamado a los partidos, a los distintos sectores productivos, a los sectores académicos, para que no nos obsesionemos con el nombre del candidato, sino con la plataforma. Sí, señor. Uno tiene que aprender de lo que funciona en el mundo. El éxito de María Corina Machado en Venezuela fue la plataforma por encima de los candidatos. Ella logró generar una plataforma que movilizó a la ciudadanía y a los candidatos y a los partidos y a todos los sectores sin importar el estrato. Eso tiene una gran ventaja. Cuando a ella no la dejaron ser candidata, cuando no le permitieron que fuera Corina Lloris, fue finalmente Edmundo el candidato y votaron masivamente por él los venezolanos, porque más que el nombre del candidato están convencidos de la plataforma.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. En el 26 nos van a dejar un país hecho añicos, donde vamos a tener que recuperar un montón de cosas. Ocupémonos y preocupémonos por la plataforma para recuperar eso, donde quepa el mayor número de colombianos posible, por encima de partidos, por encima de radicalismos ideológicos, una plataforma desde la sensatez. Y ya con el tiempo los colombianos y mi Dios dirán quién es el candidato. Pero hoy toda la fuerza debería ser en torno a la plataforma. Senadora Paola Holguín, entonces quiere decir que usted se someterá a lo que diga su partido de cómo van a elegir candidato, porque fue muy triste en las elecciones pasadas no tener candidato del Centro Democrático. Fue muy triste no tener candidato, además porque los partidos tienen que tener vocación de poder, pero yo me someto a lo que diga el partido. Yo soy una demócrata, yo respeto las reglas de juego y vuelvo y digo, más que obsesión con el cargo, mi obsesión hoy es cómo vamos a rescatar a Colombia, cómo vamos a recuperar la democracia, las libertades, el crecimiento económico, cómo vamos a recuperar el sistema de salud de esta crisis, cómo vamos a avanzar, porque hoy además necesitamos una plataforma capaz de recoger a muchos ciudadanos que votaron por Petro, por hastío, porque creyeron en ese tema del cambio. Ellos fueron estafados, pero ellos también tienen opiniones y tienen ideas que tendríamos que ser capaces de recoger, porque yo creo que Colombia hoy necesita una visión mucho más amplia, una visión que no se genere desde radicalismos ideológicos. Remato con esta pregunta, senadora Holguín. ¿Cómo ve usted la relación de Antioquia-Medellín con el gobierno? ¿Estamos penando los antioqueños o cree usted que esto puede llegar a cambiar? Nosotros tenemos un problema que no es exclusivo de Antioquia ni de Medellín, uno lo ve en general. Este no es un gobierno que tenga un buen relacionamiento con los mandatarios locales. El radicalismo ideológico que les ha hecho imposible la relación institucional, pues se refleja porque finalmente en las elecciones locales el mapa cambió y ellos eso no lo aceptan. Y yo les digo, hagamos una reflexión. Si ni siquiera soporta a los ministros que piensan distinto. Él ha sacado a todos los ministros que le llevan la contraria, por eso salió Alejandro Gaviria, por eso salió Campo, por eso han salido tantos, por eso salió Cecilia López. Él no acepta la diferencia, él no tiene talante democrático. Entonces era muy difícil esperar un relacionamiento distinto con Medellín y Antioquia y con los alcaldes y gobernadores que no son de su agrado o de su línea política. Eso le da a uno tristeza porque se supone que el presidente representa la unidad de la nación. Un presidente debe entender que cuando pasa la elección ya no es el presidente de los que votaron por él, sino de todos los colombianos. Y yo les quiero contar una anécdota que reafirma este talante de Petro. Hace poco estaba en el Congreso de Acolgen y el saludo fue, hoy me tocó estar aquí, sin querer. Yo preferiría estar en la Plaza de Bolívar con mis amigos, pero así es la democracia. Y yo miraba y decía, si ese es el saludo de un presidente a un gremio, ¿qué podemos esperar todos los colombianos? A él el radicalismo no le permite la apertura dialógica y democrática, ni con nuestro alcalde, ni con nuestro gobernador, ni con nadie que piense diferente. Congresista, senadora Paola Holguín, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. No, muchas gracias a usted, a todo el equipo de Nos Cogió la Noche y déjeme terminar diciendo algo. Yo sé que es muy difícil y cuando uno hace el análisis vienen meses muy complejos, pero yo le quiero recordar a todas las personas, aprovechando que a ustedes los ven tantas personas en Antioquia, en Colombia y en toda parte, que no se derrota al que no se rinde y aquí nada está perdido. Nosotros no podemos entregar el país. Hoy más que nunca necesitamos unidad, firmeza y trabajo. Es un momento en el que tenemos que ser capaces de repensarnos como nación y esa tiene que ser la invitación. La victoria de ellos es que estemos abatidos, acongojados, paralizados. No les demos ese gusto. A Colombia la vamos a sacar adelante entre todos. Le reitero nuestro agradecimiento y a ustedes los invito